querido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes digno de hacer el libro rompiendo el sello. Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos honraste para Dios con la sangre. Danos a conocer los misterios de Dios y a desarrollar la grandeza de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en sí se ocurra. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe por algunos nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos estos días por motivo de calendario alternando entre Salmos y Evangelio, Evangelio y Salmos, pero bueno, las circunstancias lo siguen. Vamos a continuar hoy con el Evangelio de Juan. Vimos el capítulo 14 y vamos a empezar hoy el capítulo 15. En ese final del capítulo 14 veíamos las palabras finales de despedida, esos discursos finales antes de la pasión de Cristo, antes de la muerte. Les decía que él, si de verdad le amaban, pues no debían entristecerse porque les anunciaba su ida. Él iba al Padre y decía: voy al Padre que es mayor que yo. Y hablábamos de esa circunstancia, de cómo el Padre era mayor que el Hijo. Y veíamos que la posibilidad de la interpretación es que como hombre era menor que él, pero que eso parecía demasiado evidente. Que el hombre sea inferior a Dios, pues es evidente. Tenía que haber algo más. Entonces, él es el inferior al Padre, es inferior al Padre, sí en cuanto hombre, pero dicho por el Verbo encarnado. Es decir, el Verbo encarnado, que también es Dios, en cuanto a su naturaleza humana, es menor que el Padre. Bueno, vamos a ver, digo, hoy el capítulo 15 y empezamos con la alegoría de la vid. Vamos a leer del capítulo 15 de Juan los versículos del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo el que dé fruto, lo podará, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, echará mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca. Y os amontonarán y los arrojarán al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais y se os dará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así seréis discípulos míos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. Como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vosotros gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. Correcto. Bien, estamos narrando la alegoría de la vid y ahí discuten los autores sobre el género literario, de si es una alegoría o es una parábola. Ya hemos visto que varias veces sucede esto y tirando por el camino del medio lo solucionamos. Es una alegoría parabolizante.
entre alegoría y palabra. Bueno, no tiene demasiado importancia. Cristo comienza presentándose como la vid verdadera. Verdadera significa auténtica, excelente, superior, es decir, es vid verdadera en cuanto en él, y además en el orden espiritual, reúne en él todas las propiedades de la vid. Y al Padre se le representa como el labrador, como el viñador. Lo que aquí se quiere expresar es que Cristo, Dios hombre, influye directamente por la gracia en los sarmientos, y el Padre, en cambio, es el que tiene el gobierno y la providencia de la viña. El tema central de toda la narración de esta alegoría de la vid es la necesidad de estar unidos a Cristo. Ese es el tema central. Pero se puede estar unidos a Cristo de dos formas. Una, por la fe y el bautismo, que es una forma de estar unido a Cristo, pero sin obras, en cuyo caso, al que así se comporta, el Padre le cortará de la vid que es Cristo. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Nos dice Santiago en su carta, leer la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago 2:17. En esa carta nos habla de Así también la fe, si no tiene obras, es de suma muerta. Más diría alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Bien, ¿veis? La fe sin obras es una fe muerta. Como dice San Pablo a los Gálatas, la fe que no opera por la caridad es una fe muerta. Bien, se anuncia aquí, por lo tanto, el peligro trascendental en que están estos sarmientos unidos a la vid, que es Cristo, y que no es una fe muerta, es una fe sin obra. Decía, había dos modos de estar unido a Cristo. Uno, por medio de la fe y el bautismo, pero sin obras, en cuyo caso sería fe muerta. ¿Y cuándo serán cortados? Pues acaso se refiere especialmente al juicio final. Pero hay otra forma de estar unidos a Cristo, que es por la fe y el bautismo con obras. A los que así operan, a los que así están unidos a Cristo, el Padre los podará para que den mucho fruto. ¿En qué consiste esa poda del Padre para que den mucho fruto? Pues en quitar todos los obstáculos que impidan a la savia, pues a la savia que es la gracia, fructificar y expandirse y dar fruto. Habla a continuación de la obra de purificación. Vosotros estáis limpios. Recordad, ya les dijo lo mismo en el lavatorio de los pies, a la hora del lavatorio. Tiene fundamentalmente esa pureza a causa de las palabras que os he hablado, es decir, el Evangelio y toda la enseñanza que Cristo les hizo. Estando ya, pues, unidos a Cristo, unidos a la vid, solo necesitan, para dar fruto, permanecer en ella, permanecer en la vid. Lo esencial es, pues, estar unidos a Cristo. Y este pensamiento se va a desarrollar en los apartados siguientes. Primero, y lo que es la sentencia fundamental de todo el pasaje. Sin mí no podéis hacer nada. Digo que es la sentencia fundamental de todo este pasaje de Cristo, la vid y nosotros los sarmientos.
Si no estamos unidos a Cristo, sin Él no se puede hacer nada, pues enseña la absoluta necesidad de la dependencia sobrenatural de Cristo. Él desarrolla otro apartado: el que permanece en mí, ese da mucho fruto. O sea, no solamente sin la unión a Cristo no se puede hacer nada, sino que permaneciendo en Él, ese da mucho fruto. La acción de la savia, de la gracia, tiende a expansionarse, y cuando el cristiano responde, el Padre le poda para que dé mucho fruto. Decíamos que podar es quitar todos los obstáculos que eviten que la gracia se expansione, que la savia corra por los ambientes y se llegue a dar muchos frutos. Otro pensamiento: si permanecéis en mí, pedid lo que queráis y se os dará. Bien, Cristo les da la clave para permanecer unidos a Él. Aunque esta formulación está hecha de forma universal, hay que aclarar un poco. Y quizás, porque, hombre, podríamos decir, todo lo que pidamos, Cristo nos lo dará. Yo creo que se entiende y se interpreta a la luz de la primera carta de Juan. Buscar en la primera carta de Juan 5:14. De Juan. Esta es la seguridad que tenemos en Dios, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Veis? Dios vuelve otra vez al tema de la oración. La oración que se hace permaneciendo unidos a Cristo y movidos por su savia, no se pedirá nada que no provenga. Por eso había que restringir un poco esto de si pedid lo que quisierais y se os dará. Pedid lo que quisierais conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Si pedimos conforme a su voluntad, dice la carta primera de Juan, Él nos oye. Otro concepto: en esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Veis que la visión de Cristo, lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Juan, es la glorificación del Padre. La glorificación, pues, del Padre está en que demos muchos frutos, y es la vocación a la santidad en general de todos, y en concreto, hablando en término primero, al apostolado, que está hablando a sus discípulos, a los apóstoles. El que no permanece en mí, lo arrojan al fuego para que arda. Es, pues, el aspecto negativo de la no pertenencia a Cristo. ¿Acaso esta descripción de Juan sea una alusión a la separación final de Cristo en el juicio final, del que tanto habla Juan en su Evangelio? Y Cristo les indica a sus apóstoles el ansia de su amor hacia ellos para que fructifiquen unidos a Él, porque unidos a Él y amados por Él no necesitan para dar mucho fruto más que permanecer en Él. Y además ha de ser copiado su ejemplo. Si permanecen en Él, darán muchos frutos como Él permaneció en el Padre y guarda los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Y les dice esto para que yo me goce en vosotros, porque cumplen el mensaje del Padre. Y vuestro gozo se ha cumplido al saber
que están unidos a Cristo vivo, que permanecen unidos a Él y que guardan sus mandatos y saben así que son amados por el Padre. Después de esta alegoría de la vid, continúa con el precepto de la caridad. Fijaos que es un precepto que ya les ha dado, ya ha hablado del precepto nuevo, del amor al prójimo, pero les repito, leemos en el capítulo 15 los versículos del 12 al 17. Este es el precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuando pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Veis? El amor mutuo que han de tenerse ha de estar calcado del ejemplo de Él. Amaos como yo os he amado. Y por eso dijo antes que este era un precepto nuevo, porque ese amor mutuo que debe tener debe estar calcado del amor a Cristo. Y el amor a Cristo fue nuevo en cuanto que tiene que estar dispuesto ese amor a dar su vida por los amigos. Y esto le lleva pues a llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, amigos. Y son sus amigos porque les reveló el gran secreto y el mensaje del Padre, el Evangelio, las intimidades de Dios con sus enseñanzas. Pero la verdadera amistad exige obras, así que seréis mis amigos si cumplís mis preceptos, si hacéis lo que os digo. Y como amigos de Cristo son predilectos. Directamente se refiere a la elección que Él ha hecho de ellos, poco al principio de su vida pública, y esta elección es para que vayáis y deis muchos frutos de apostolado, y que ese fruto permanezca, es decir, el fruto de su apostolado que sea de una eficacia permanente allá donde los discípulos arrojen las semillas. ¿Veis? Pone otra vez énfasis en la oración como medio eficaz del apostolado. El apóstol tiene en la oración un recurso de éxito, pero tiene la obligación de usarla como medio normal del fruto de su apostolado. Les advierte ahora, a continuación en los versículos siguientes, del odio del mundo hacia los discípulos, y les va a decir, no os preocupéis, os van a odiar precisamente porque seguís mi obra. Leemos los versículos del capítulo 15, del 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordad de la palabra que yo os dije, no es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaren mi palabra, también guardarán la vuestra, pero todas estas cosas harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hasta ahí. ¿Veis? El odio del mundo a Cristo, pues se va a continuar en sus discípulos, precisamente porque son los continuadores de la obra de Cristo.
Y Cristo les recuerda a este propósito las palabras que les había dicho, también con motivo del lavatorio de los pies. No es el siervo mayor que su Señor. Entonces se las dijo para que siguieran su ejemplo. Él, que era el Señor, pues tomó la condición de siervo y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Ahora es a propósito de las persecuciones que van a sufrir. Si yo, que soy el Señor, he sufrido persecución, vosotros los siervos, por mi causa, por mi nombre, recibiréis esa persecución. Y todas esas persecuciones se las harán por causa de mi nombre. Eran pues a causa de ser él el Hijo de Dios. Seguimos leyendo. Como la testificación que ofrece Cristo de su verdad. Primero una testificación personal de Cristo, luego será el Espíritu Santo el que testifique sobre la verdad de Cristo y también sus apóstoles. Leemos capítulo 15, los versículos del 22 al 27. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita. Me aborrecieron sin motivo. Cuando venga el abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Muy bien. El mundo malo, el mundo que sabemos que en Juan, en el Evangelio de Juan, siempre tiene un sentido peyorativo, persigue a Cristo y a sus discípulos porque no conoció a Cristo. Pero Cristo va a dar testimonio de esa verdad. Primero, es Cristo mismo y alega su propio testimonio. No solo habló exponiendo el mensaje del Padre, sino que lo rubricó con milagros, como ningún otro había hecho. Y todos estos milagros se los daba a hacer el Padre. Luego, el pecado era contra Cristo y contra el Padre. Era el pecado contra la luz. Esta conducta de Cristo, esta conducta de odio hacia Cristo, la ve prefigurada Cristo en las Escrituras. Y como para los judíos la Escritura era un argumento contundente, pues le argumenta la Escritura y le habla de dos salmos. Leer el Salmo 35, 19. Por eso dice, veis, pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita. Me aborrecieron sin motivo. Salmo 35, 19. No se alegren de mí mis falsarios enemigos, no se guiñen el ojo los que sin motivo me aborrecen. Los que sin motivo me aborrecen. También el Salmo 69, 5. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. ¿Veis? La Escritura, que era un argumento definitivo para los judíos, pues al darles este argumento era aportar algo decisivo a su causa, a corroborar su verdad del Evangelio. La siguiente testificación que nos hace es la testificación del Paráclito.
cuando venga el abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. También se cita pues la testificación que dará el Paráclito, que dará el Espíritu Santo. Y además Cristo dice que Él lo enviará. ¿Veis? Es otra alusión a su divinidad, porque en el Antiguo Testamento solo Dios, solo Yahvé enviaba este Espíritu. Cristo está poniéndose pues al enviar el Espíritu en la misma esfera del Padre. El Paráclito, por la función que va a desempeñar, va a dar testimonio de Cristo, y por ese testimonio se le llama el Espíritu de verdad, ya que Cristo, decimos, era camino, verdad y vida, y va a testificar que el mensaje que Cristo trae de parte del Padre es verdadero, y lo va a testimoniar pues con las maravillas que va a realizar en favor de Cristo y en favor de su obra, fundamentalmente en el día de Pentecostés, pero luego también con toda esa serie de carismas a la primitiva iglesia, y en general con los milagros de todo tipo que, hechos por el Espíritu Santo, testifican la verdad del mensaje de Cristo. Digo que fundamentalmente en Pentecostés, y luego con toda esa serie de carismas que el Espíritu Santo da a la primitiva iglesia. Vamos a ver un ejemplo de todos esos carismas del Espíritu Santo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos del 4 al 17. Capítulo 12 de la primera a los Corintios, del 4 al 17. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el mismo Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discreción de espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. ¿Veis? Toda la serie de carismas a la primitiva iglesia pues testificaban la verdad de Cristo. Y luego está la testificación de los apóstoles. También los apóstoles van a ser testigos de la verdad de Cristo. Quizás son los más capacitados para dar testimonio de lo que han visto y oído. Estuvieron con él desde el principio y fueron testigos de su doctrina y de sus milagros. Por lo tanto, van a ser testigos en el mundo y contra el mundo de la verdad de lo que viene. Lo que dice Juan en su prólogo del Evangelio. Lee en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne. Sí. Y la palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito. Y nosotros lleno de gracia y verdad. Y nosotros hemos contemplado su gloria como de unigénito. La hemos visto y vamos a ser testigos y vamos a dar testimonio de esa gloria. Bien, pues seguimos y avanzamos un poquito más. Empezamos el capítulo 16 y vemos
los versículos del 1 al 4, donde les vuelve a hablar de la persecución que sufrirán por causa de Él, por causa de Cristo. Capítulo 16, versículos del 1 al 4. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga, pues llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Pero yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ella y de que yo os las he dicho. Esto no os lo dije desde el principio porque estaba con vosotros. Bien, ven, Cristo les anuncia las persecuciones por causa suya. Os echarán de la sinagoga, por lo que ello conllevaba, recordáis una vez hablamos de lo que significaba expulsarles de la sinagoga. Había 3 grados, el primero menos grave, el segundo un poco más, pero el tercero, que era el sumo, conllevaba la expulsión de la congregación de Israel y conllevaba muchas cosas. Llegaría también la persecución al máximo, con la muerte. Las palabras son dirigidas a los apóstoles para que a la hora de su ausencia, cuando Él falte, pues no se extrañen. Son las persecuciones que por falso celo hizo Saulo. ¿Recordáis? Pablo persiguió a la iglesia en un principio y es el motivo, ese falso celo por el que se mata a San Esteban, primer mártir, y también al primer apóstol, a Santiago el Mayor. Y fijaos lo que dice, lo dice él mismo, dice: con este falso celo creían prestar un servicio a Dios. Y es verdad, Pablo perseguía a los cristianos pensando que con ello hacía un servicio a Dios, porque era tal su formación judía que para él Cristo era un farsante al principio. Por lo tanto, perseguir esa idea era hacer un servicio a Dios. Pero eso era porque no le conocían ni al Padre ni a Cristo, el motivo de esta ceguera. Y la advertencia que no se escandalicen a la hora de su cumplimiento cuando los poderes de la tierra les persigan. Que sepa que Cristo les anunció que no es un fracaso de su doctrina, ya se lo anuncia, que es la permisión del plan del Padre. Así les anuncia la persecución y el triunfo, o mejor, el triunfo por la persecución. No sé si ver, porque es muy importante en los versículos siguientes el significado de la venida del Paráclito. Vamos por lo menos a leerlo y aunque nos quedemos un poquito al principio, pero tenemos un poquito de tiempo. Vamos a leer del capítulo 16, versículos del 5 al 15. Mas ahora voy al que me ha enviado, y nadie de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Entonces, porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y en viniendo arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, de juicio porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora, pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará conocer. Todo cuanto tiene hasta el 15. Bien, ¿veis? Habla primero de la necesidad de la ausencia de Cristo para que envíe al Espíritu Santo. Les habla de que les ha dicho en otra ocasión de su ida al Padre y cómo entonces se entristecieron. Ahora le dice lo mismo y por eso le dice: antes hablé estas cosas y vuestro corazón se llenó de tristeza, pero os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya para poder enviar ese Espíritu. El plan del Padre era la ausencia de Cristo, era condición para la venida del Espíritu Santo. Cristo se presenta como Dios, como dijimos antes, al enviar el Espíritu Santo. Era un atributo exclusivo de Dios enviar este Espíritu. La acción del Espíritu Santo contra el mundo. Primero, hay una acción acusadora del Espíritu entre los versículos 8 y 11 que hemos visto. Por eso esta ofensiva del Espíritu contra el mundo va a ser triple: de pecado, de justicia y de juicio. Pero como esto es muy interesante, lo vamos a dejar para el próximo día. Terminamos aquí y rezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros tus hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban tu rayo de esa tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida moderna de la muerte, e ilumina los espíritus en plena alegría. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos